Hemos visto el funcionamiento y los principios, la organización del registro público de la propiedad y hemos aludido a este también con el calificativo y del comercio. El registro público de la propiedad y de comercio opera con diferentes secciones en dos grandes áreas: el registro público de la propiedad y del comercio. En esta ocasión vamos a analizar las generalidades de este registro público de comercio o de este apartado comercial del registro público de la propiedad y del comercio. El registro público de comercio tiene como objetivo o como finalidad dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos actos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación requieren surtir efectos contra terceros. Asimismo, el artículo 18 del Código de Comercio establece que tendrá por objeto la inscripción de actos mercantiles y los que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran. De estos conceptos o nociones de registro público de comercio se desprende que la finalidad principal del registro, al igual que el registro público de la propiedad, es dar publicidad a actos jurídicos inscribibles. Pero esos actos jurídicos deben tener la calidad de ser mercantiles. Cuando ustedes vieron derecho mercantil, ya les establecían qué es un acto de comercio y analizaron el artículo 75 del Código de Comercio, que es un artículo toral en torno al cual gira la estructura mercantil de nuestro derecho comercial. Ese artículo 75 del Código de Comercio enuncia diversos actos que se consideran comerciales. Y también serán comerciales los que así le den esa calidad las leyes mercantiles. Por otra parte, se aprecia de este concepto que esos actos jurídicos que se relacionen con comerciantes también son inscribibles. De hecho, el registro público de comercio tiene como unidad al sujeto comerciante, mientras que el registro público de la propiedad tiene como unidad la finca. En cuanto al ámbito inmobiliario, tiene como la unidad el bien o el inmueble. Aquí tiene como parte del comerciante, del sujeto, no del objeto. En ese sentido, entonces, el registro público de la propiedad registra actos jurídicos inscribibles de carácter comercial y aquellos relacionados con el comerciante individual o comerciante, incluso el comerciante social o sociedades mercantiles. El sustento legal de este registro público de comercio se encuentra en el ámbito constitucional y baja al ámbito de legislación federal y reglamentación federal. En cuanto al fundamento jurídico constitucional, la materia mercantil en general, el derecho comercial en general, tiene su sustento en el artículo 73, fracción 10 de nuestra Constitución Federal. En virtud de este artículo, en relación al 124 de nuestra Constitución, se dice que el derecho mercantil es una materia federal y las leyes mercantiles deben ser leyes federales expedidas por una autoridad creadas por un órgano legislativo
federal como es el Congreso de la Unión. El artículo 124 de nuestra Constitución Federal establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la autoridad federal se entienden reservadas para los estados. O sea, interpretando esto a contrario sensu, lo que sí esté expresamente conferido por la Constitución a autoridades federales no lo pueden hacer los estados. El artículo 73, por su parte, establece las facultades del Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión es una autoridad federal, una autoridad legislativa federal, un órgano legislativo de carácter federal. Y sus facultades están desplegadas en todas las fracciones de este artículo. Entonces, sin conforme al artículo 124 de la Constitución, los estados pueden hacer lo que no esté conferido expresamente por la autoridad federal, y en este caso del Congreso de la Unión y sus facultades, se aprecia evidentemente que están conferidas esas facultades a una autoridad federal, luego entonces los estados no lo pueden hacer. En pocas palabras, los estados no pueden legislar lo que el artículo 73 establece que de forma exclusiva legisle el Congreso de la Unión. Entre estas facultades que no pueden, en las que no pueden legislar los estados, se encuentra el comercio. La fracción 10 establece diferentes materias en las que el Congreso está facultado para legislar. Entre ellas mencionamos los hidrocarburos, la pirotecnia, los explosivos, el cinematografía y el comercio. Luego entonces, por eso se dice que el comercio es una materia federal, porque al estar consignada como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, que es un órgano de gobierno legislativo de tipo federal, luego entonces no lo pueden hacer las entidades federativas. Máxime que ningún otro artículo establece la llamada concurrencia de competencias, es decir, que lo puedan hacer las entidades federativas y la federación. Aquí, al no establecer la propia Constitución una concurrencia, sino una exclusividad a favor del Congreso de la Unión, no puede legislar las entidades federativas en materia de regulación de los comerciantes. Puede establecer o limitar en el ámbito del derecho administrativo, pero no regular en materia comercial. Por esto el primer punto se refiere a la federalidad. Como otro punto y como fundamento constitucional. Otro fundamento constitucional de importancia es el propio Código de Comercio, que en su libro segundo, título segundo denominado de las obligaciones comunes a todos los que profesan el comercio, capítulo segundo del registro de comercio, regula las obligaciones del comerciante en materia comercial, y el reglamento del registro público de comercio establece ya de forma más detallada esa regulación. ¿En dónde se asientan los actos jurídicos que son inscribibles? Bueno, el artículo 21 del Código de Comercio se refiere al llamado folio mercantil electrónico, y les voy a encargar que vean este artículo. Son muchas fracciones, porque esas fracciones se refieren a los actos jurídicos que se inscribirían en el folio mercantil electrónico. ¿En dónde se asientan entonces los actos jurídicos inscritos? En el folio o en la hoja, mejor dicho, folio,
Es un folio mercantil y es de tipo electrónico. Este folio mercantil electrónico se hace en atención a la persona de cada comerciante individual o social, y por eso se identifica con el nombre, bueno, con un número, pero en atención a un nombre, a una denominación, a una razón social del comerciante o sociedad mercantil, que comprende todos los actos mercantiles relacionados con dicho comerciante o sociedad. Y es aquí donde les pido, acudan por favor a este artículo 21 del Código de Comercio. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de inscripción y sus fases en el folio mercantil electrónico? Bueno, si es un folio mercantil electrónico, una hoja electrónica, se necesita un software o programa informático que soporte todo el vaivén de las entradas, las inscripciones, las expediciones de informaciones relacionadas con el registro. Nosotros definimos o podemos definir al SIGER como un software o programa informático por el cual se lleva a cabo el procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de optimizar y automatizar y agilizar los procesos de inscripción principalmente, en todas sus fases de recepción, de análisis, de calificación y de autorización de registro, y en su caso de emisión de la boleta correspondiente. Por su parte, el reglamento del Registro Público de Comercio define al SIGER como el programa informático a través del cual se realiza la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción, verificación, administración y transmisión de información del registro. Esta palabra SIGER, cuando ustedes tengan oportunidad de entrar en contacto con el tema de Registro Público de Comercio, es importante que sepan a qué se refiere, puesto que estamos en un ámbito ya no físico, sino de trabajo electrónico básicamente. Hemos visto el funcionamiento y los principios, la organización del registro público de la propiedad, y hemos aludido a este también con el calificativo y del comercio. El registro público de la propiedad y de comercio opera con diferentes secciones en dos grandes áreas: el registro público de la propiedad